Venimos a escuchar esta mañana, a escuchar de parte de la palabra de Dios y continuamos en una serie que empezamos hace el año pasado y que vamos a estar en este libro por lo menos el resto de este año. Es por eso que le reto que si no ha leído usted versículo a versículo este libro de Juan, lo haga para familiarizarse con lo que la palabra de Dios está diciendo. Esta mañana estaremos mirando, si me pueden entregar la pantalla, la incredulidad que camina cerca de Jesús. Y quiero hablarte esta mañana por medio de su palabra que todos corremos el mismo peligro de caminar cerca de Jesús y a veces experimentar incredulidad. ¿A qué me refiero con eso? Que hay mucha gente que proclama conocerle, se congrega en una iglesia local, de hecho vive vida cristiana, pero no lo conoce. Y es exactamente lo que Juan nos expone en su carta. Y si tienes una Biblia esta mañana, por favor acompáñame al Juan en el capítulo 7. Estaremos observando del versículo 1 al 3 esta mañana. Y le pido con confianza a aquellos que no tienen una Biblia física que puedan pedir una y podremos hacerle llegar una esta mañana. Su palabra dice esto: después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y a la fiesta de los judíos, a la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero su tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiarles a ustedes, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Subid ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque no es mi tiempo y no se ha cumplido. Les dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos le buscaban en la fiesta y decían: ¿dónde está este? Y había muchas murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían: no. Otros decían: no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Padre, esta mañana te ruego, Dios, que retires, Padre, la ceguera espiritual, si hay alguna persona aquí que no la tiene, Señor, que no tiene al Espíritu Santo. Y yo te ruego, Señor, que aquellos que te conocemos, que tu Espíritu clarifique, Señor, tu verdad. Que tu Espíritu nos ayude a entender lo que tú quieres hablar con claridad esta mañana, Señor. Retira, Señor, en ocasiones la apatía, la indiferencia a tu palabra y ayúdanos a amarla, Señor, a vivir a la luz de ella, a estar apasionados por lo que nuestro Salvador dice, a amar lo que nuestro Salvador dice, para ser cada día más como Él. Transforma tu iglesia esta mañana, inquieta a tu iglesia, Padre, avívala, Señor, a la luz de tu palabra. Pues te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Su iglesia dice: este libro es un libro de advertencia. Cuando usted mira esta señal, es una señal de peligro. Uno de los peligros más grandes no es la incredulidad del ateo, porque sabemos que no conoce a Dios, ni del burlador descarado. El peligro más grande es la incredulidad de los que están cerca de Jesús, escúchame, pero no lo conocen verdaderamente. Yo no hablo de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Hablo de personas que cantan himnos, escuchan predicaciones, sirven en ministerios, hablan correctamente de Jesús y están rodeados de cosas espirituales, aparentan espiritualmente, pero nunca se han rendido completamente a Cristo. Es la incredulidad el peligro, hermanos, más grande que corremos cada uno de nosotros.
Porque el libro de Juan nos expone y dice una de las frases tal vez más poderosas que podemos escuchar. Y dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, ¿a qué hermanos se está refiriendo el autor de Juan? No estaba hablando de sus hermanos en la fe, ni estaba hablando de sus discípulos. De hecho, Marcos 6, ¿está conmigo esta mañana, iglesia? Marcos 6 nos dice que estaba hablando de sus hermanos biológicos de sangre. Marcos 6 en el capítulo 3 nos dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Cuántos hermanos tenía biológicos Jesús? Por lo menos 4. Mateo 6:3 nos dice que por lo menos tenía 4 hermanos biológicos que crecieron con Jesús. Y estos 4 hombres no creían en su propio hermano. Ahora quiero preguntarles, ¿cuánto tiempo habían conocido a Jesús? Toda su vida. Crecieron con él, compartieron la mesa, compartieron los padres, pero este texto nos da una frase devastadora. De aunque estaban cerca con él, caminaban con él, no creían en él. Y es exactamente lo que el autor nos quiere advertir. Peligro, tú puedes estar cerca de Jesús y aún no conocerlo. ¿Miras el peligro? Tú puedes crecer en la iglesia, caminar con aquellos que conocen a Cristo, ir a cualquier estudio bíblico y ser uno de los hermanos de Jesús, no creer en él. Miras el peligro, iglesia. Y quiero decirte que el peligro no era solamente para ellos, sino lo es para nosotros. Porque ellos no decían no conocerlo. De hecho, ellos reconocían su poder. Dice el texto que ellos le decían a Jesús, sal de aquí y ve a Judea para que tus discípulos vean las obras que tú haces. Ellos sabían del poder de Dios. Ellos eran testigos del poder sanador de Jesús. Es decir, estaban convencidos de que él podía sanar, pero no podía salvar su alma. Querían a Jesús para salvación, pero no lo conocían, para sanidad, pero no lo conocían para salvación. Y es exactamente lo que este libro nos quiere, esta porción bíblica nos quiere mostrar. Hermanos, no dice que no lo conocían, no dice que no habían visto su poder, no dice que dudaban de su existencia, pero dice que no creían ¿en quién? En él. Es decir, estaban cerca, pero no rendidos. Familiares, pero incrédulos. Religiosos, pero sin fe salvadora. Este texto no fue escrito para que miremos a otros con duda o con sospecha, sino que este texto nos debe llamar a nosotros a evaluar si yo lo conozco realmente, si yo camino con él o solamente soy un incrédulo que está cerca de él. Esa es una pregunta muy importante que el texto nos dice o nos levanta esta mañana, y hay una pregunta que vamos a contestar esta mañana. ¿Cómo puede una persona estar cerca de Jesús, conocer su poder, participar activamente en la vida religiosa y aún así vivir gobernado por la incredulidad? ¿Cómo es posible estar cerca de su palabra en ocasiones y aún así no conocerlo? El contexto del libro es interesante, porque desde el capítulo 5 quería matar a Jesús. ¿Recuerda eso? Y dice el texto, el versículo 1, que Jesús andaba en Galilea. Galilea era unas pequeñas aldeas. Sígame. ¿Sí? Pequeñas aldeas. La mayoría de esas aldeas no presentaban una gran amenaza. Aún ya lo querían matar. Pero ahora Jesús dice el texto que no quería entrar a Judea porque los judíos preocupaban ¿qué? Matarlo. La intensidad de querer matar a Jesús aumentaba y el riesgo aumentaba porque ahora iba a ir a Judea, donde está la capital Jerusalén, donde están los líderes religiosos, donde está la población que quiere deshacerse de una amenaza que era Jesús.
Pero Jesús dice que no quería ir a esta fiesta. Ahora, ¿qué fiesta es esta? Es una de las 3 fiestas anuales del pueblo de Israel. Sí, los israelitas tenían 3 fiestas mayores, no como nosotros mexicanos o hispanos que tenemos como 20. Celebramos el día de la calendaria, ¿o qué? Celebramos el bautismo de fulano, de mandano. Queremos celebrar hasta el día del niño, el día de la mamá, el día de la papá. ¿Cuántas pachangas se avienta al año usted? Día del abuelo, día del amigo, del amor, de la amistad, Navidad, Thanksgiving. No, es que siempre estamos en pachanga nosotros. No salimos de una pachanga para entrar en otra, ¿acaso no? Pero ellos no. Ellos celebraban 3 fiestas grandes anuales. ¿Y cuál era una de ellas? Bueno, el libro de Levítico nos elabora sobre qué es una de estas. De hecho, el libro de Levítico, si me quieres acompañar esta mañana, Levítico en el capítulo 23 nos provee más contexto sobre la fiesta de los tabernáculos. Usted dice, ¿qué es, pastor? La fiesta de los tabernáculos. Bueno, el versículo nos dice la respuesta. ¿Está conmigo en la Biblia esta mañana? Me gustaría escuchar. Sí, ¿verdad? Ok, bien. Ok, versículo 37 dice: estas son las fiestas señaladas del Señor, porque proclamaréis como santas convocaciones para presentar ofrendas encendidas al Señor, holocaustos y ofrendas de cereal, sacrificios y libaciones, cada asunto en su propio día. Además de las ofrendas, los días de reposo del Señor, además vuestros dones y además todos nuestros votos y ofrendas voluntarias deis al Señor. Y quiero bajar ahora el versículo 40 para abajo. Y el primer día tomarás para nosotros frutos del árbol hermosos, hojas de palmera y ramas de los árboles frondosos y sauces del río, y alegraréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Así celebrarás como la fiesta al Señor por 7 días en el año. Será estatuto perpetuo para todos nosotros generaciones. La celebraréis en el 7º mes. Habitaréis en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en los tabernáculos. ¿Qué hacían en esa fiesta? Celebraban, era un tiempo de gozo y de celebración, porque el Dios poderoso los había librado y los había sacado del exilio, y ahora ellos celebraban. Era un tiempo de gozo. Ahora, interesantemente, hacían afuera campaña, y estaban esas campañas por 7 días, porque era una forma de recordar que pasaron 40 años en el desierto. Y por 7 días acampaban afuera para celebrar esta fiesta de los tabernáculos, y daban ofrenda a Dios, y todo el pueblo era ordenado a celebrarlo por 7 días. Esta gente sí sabía tirar pachanga. Cuando yo celebro cumpleaños, me gusta celebrar todo el fin de semana. Si cumplo años el lunes, no me importa, desde el viernes empieza el fin de semana, ¿sí? Y pachangueamos, como dicen los hispanos, todo el fin de semana. Pero nuestras pachangas son diferentes. Para mí un pachanguear es decir que me lleves a comer. Eso es lo mejor que hago yo, ¿no? Celebrar con mi esposa y comer lo que a mí me gusta, tomar mi café y estar con la gente que yo amo. Pero esta gente sabía tirar pachangas, porque era un tiempo de gozo. En la fiesta se gritaba: Dios está con nosotros. Sin embargo, Dios estaba literalmente con ellos, y muchos no lo reconocían. Entonces, lo que quiero decirte, que la primera y la idea central de lo que estaremos viendo esta mañana, es que la incredulidad más peligrosa, hermanos, no es la que rechaza abiertamente a Jesús, sino la que camina cerca de Él, participa en la vida religiosa, admira su poder, pero no se rinde en su señorío, ni confían en su tiempo, revelándose finalmente en su rechazo a la verdad, búsqueda de espectáculo y temor a confesarlo. Lo que este libro, esta porción está diciendo, que esta gente era incrédula. Y es exactamente lo que el texto nos dice. En primer lugar, la incredulidad puede existir aún entre a quienes están más cerca de Jesús. Quiero repetir una vez más, este libro nos muestra en primer lugar que la incredulidad puede existir aún entre a quienes están más cerca de Jesús.
Los hermanos de Jesús no eran extraños, no eran paganos, hermanos, no eran ignorantes espirituales. Crecieron con él, conocían su carácter, habían visto la vida de él sin pecado. Y aún así decía Juan que no creían en él. Eso nos enseña una verdad muy profunda, iglesia. Que la cercanía a Jesús no nos garantiza la fe en Jesús. Quiero decir una vez más, la cercanía a Jesús no nos garantiza fe en Jesús. Tu proximidad a Jesús no es por resultado inmediata fe genuina y sincera. ¿Sí? Por más que yo me involucre en cosas que hablan de Jesús, eso no significa que yo lo conozco realmente a Él. Creo que es por eso que Jesús pasó 3 años predicándole a sus discípulos el Evangelio. Porque ellos tenían que conocerlo, no nomás mirar su poder. Ellos tenían que haber nacido de nuevo, no solamente saber información intelectual de Jesús. Yo he conocido gente que tiene mucho más intelecto que yo, pero sus corazones son duros. Pero no aman a la iglesia de Cristo. De hecho, aborrecen a Jesús aunque conocen de Él. Es impresionante. Porque mi cercanía a Él no implica verdadera conversión. Y es exactamente lo que nos está advirtiendo el libro de Juan. Advertencia, iglesia. La incredulidad puede suceder a cualquiera de nosotros. Y en realidad debemos observar esto en nuestras propias vidas. Realmente yo, no nomás por estar cerca de Jesús, la pregunta es, ¿lo conozco? La pregunta ¿es Él el Señor de mi vida? Esa es la pregunta adecuada. Piénsalo así. Piensa por un momento. Judas caminó con Jesús por años. Escuchó cada sermón. Vio cada milagro. Fue enviado, de hecho, a predicar este mensaje. Pero nunca confió realmente en Jesús. Estaba cerca de Jesús, mas no era de Jesús. Conocía la intimidad de Jesús, pero ese Jesús no era su Salvador. Judas no fue incrédulo por falta de evidencia, decía un autor, sino por falta de rendición. Quiero decir una vez más, Judas no fue incrédulo por falta de evidencia, sino por falta de rendición. ¿Están de acuerdo, iglesia? ¿Acaso le faltaba evidencia a Judas para creer en Jesús? Le sobraba evidencia. Pero eso te muestra a ti y a mí el peligro de esto. Que la incredulidad puede nacer en el corazón de aquellos que aún están cerca de Jesús, pero no pertenecer realmente a Él. Es como vivir toda la vida al lado de un hospital. Escuchar ambulancias todo el día, conocer los doctores, de hecho saludarlos, pero morir porque nunca entraste a recibir tratamiento. ¿Sí? Puedes creer en la iglesia y aún así nunca haber pertenecido a ella. Puedes conocer la teología correcta y aún así no confiar en Cristo. Porque eso es exactamente lo que los hermanos de Jesús conocían. Lo conocían íntimamente, pero no lo conocían como su Salvador, como su Señor. La pregunta es, ¿cómo lo conoces tú en esta mañana? ¿Es acaso Jesús Señor de tu vida? ¿O solamente estás cerca de Él y de su gente y de su pueblo? ¿O tú eres como uno de los discípulos de Jesús que ocupabas evidencia para creer en Él? ¿O eras como los hermanos de Jesús que tenías evidencia y decidiste no creer? ¿O eres aquel que dice yo creo porque Él me ha dado evidencia de que Él es Señor y es Salvador? Hay una segunda cosa que quiero mostrarte en el texto. Que cuando Jesús rehusaba ir a Judea, no era por miedo, iglesia, sino era porque su tiempo no era el adecuado. El versículo dice que entonces, versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo, cuando ellos decían, ve y muéstrate a todos para que ellos crean y tus discípulos crean. ¿Ven? Ellos hasta parecían sus managers promocionales. Querían hacer a Jesús famoso. Pero yo me pregunto, si no creían en Él para salvación, entonces ¿por qué querían que todos los demás sí creyeran en Él? Ellos no creían, pero querían que la otra gente creyera. Y al estudiar me di cuenta de algo muy importante,
que ellos querían que los demás creyeran en Jesús como el Mesías, porque eso iba a traer beneficios para ellos. Porque al Jesús ser su hermano de sangre y ser el Mesías, y la gente lo acepta como Mesías, ¿qué resultaría eso para la gente cerca de ellos? ¿Beneficios? ¿Reputación? ¿Fama? ¿Prestigio? Oye, tú eres el hijo del rey, el Mesías, el Salvador del mundo. ¿Qué iba a traer eso para ellos? Beneficios. Y yo estoy convencido de que de la misma forma que ellos deseaban estar cerca de Jesús por los motivos erróneos, hoy hay mucha gente que se acerca a Jesús, pero no porque quiere conocerlo, sino que quiere sus beneficios. ¿Acaso no han escuchado ustedes oraciones como estas? Padre, tú tienes grandes planes para este hombre o para esta mujer, y en esta mañana declaramos sanidad. Queremos sanidad, queremos prosperidad, queremos bienestar. Oye, ¿quién no va a querer en ese Dios? Se trata de mí. ¿Cómo no voy a querer un Dios que me va a dar a mí beneficios? Ese no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios el cual Jesús se presenta como un salvador de una alma necesitada de cerca de mi vida, y no de uno que resuelva tu vida. Y yo estoy convencido, iglesia, yo estoy convencido de que mucha gente está engañada en los púlpitos. Perdón, la gente está engañada en la iglesia. Fueron ahí porque le dijeron que este Jesús iba a reparar sus vidas. Pero no fueron ahí porque Él quería un salvador de su alma, un redentor que les iba a dar una vida nueva. Jesús les dice que su tiempo no había llegado, y esa es la segunda evidencia del texto. La incredulidad se revela cuando no confiamos en el tiempo de Dios. Ellos no sabían o no querían entender que el tiempo de Dios no había llegado. El texto nos continúa diciendo, versículo 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero su tiempo siempre es oportuno. Oh, pero qué oportunos eran ellos. Querían que Jesús fuera expuesto como el Mesías, porque para ellos resultaba en beneficio. Pero Jesús les dijo, mi tiempo no ha llegado. Ahora, ¿de qué tiempo está hablando el texto? Está hablando del tiempo que miramos cronológico. Él estaba hablando del tiempo de Él partir a la cruz para ser sacrificado como un cordero inmolado para pagar la condena de aquellos que creen en Él por fe en salvación. Su tiempo de muerte no había llegado porque su ministerio no había concluido. Él tenía cosas que hacer para el reino todavía. Él tenía milagros que hacer, personas que sanar antes de su partida. Y ellos estaban convencidos de que Jesús ocupaba de ser popular y que Jesús tenía que tener exposición pública para que todo el mundo crea en Él. Y Jesús dijo, no se equivocan, porque su incredulidad les ha hecho confiar en su tiempo, pero el tiempo mío es mejor. Y estoy convencido, iglesia, que los hermanos de Jesús no solo dudaron de su identidad, sino también dudaron de su discernimiento espiritual. Ellos pensaban que sabían mejor sobre la vida de Jesús, los tiempos de Jesús, que Jesús mismo. Ellos pensaban que ellos eran más sharp, tenían mejor discernimiento para decirle a Jesús qué hacer en vez de descansar en el tiempo de Jesús. Ahora, si tú crees que Jesús es Dios, yo te pregunto, y si tú crees que Jesús es divino, Salvador, ¿no crees que Él sabe mejor el tiempo que tú? Yo pregunto. ¿No cambiaría la pregunta? ¿No sería Jesús, si hubiera habido real conversión, no hubiera dicho ellos, maestro, ¿y qué quieres tú hacer? ¿No hubiera sido esa la pregunta adecuada? Pregunto, iglesia, ¿sí? ¿Pero por qué hicieron esta pregunta? Porque muestran su incredulidad en no confiar en el tiempo de Dios, en no confiar que Dios y la fe en Cristo, hermanos, es esperar y descansar en Él. Quiero decirte una cosa, hermanos. La incredulidad siempre es impaciente y la fe sabe esperar. La incredulidad es impaciente. Pero cuando tú confías en el Dios que tiene el control de los cielos y la tierra, y que en sus manos descansa el universo, tú sabes que sus tiempos son perfectos.
Y si hay una cosa que la Biblia enfatiza más de 250 veces es esperar en Dios. Y lo que ellos tenían que entender en esta etapa es que el tiempo de Dios es perfecto en cumplir con sus propósitos divinos. Y ellos ocupaban creer y descansar en Jesús y no apresurarse a lo que ellos pensaban que era lo más conveniente. Igual que usted y yo. Somos impacientes porque creemos que sabemos que es mejor para nosotros y después nos damos cuenta que no era el tiempo de Dios. Amén. Y nos arrepentimos en ocasiones no. En ocasiones, ching, ya la cagué. Pero ¿qué tal si descansáramos en ese Salvador? ¿Qué tal en vez de preguntar, vamos Jesús, por qué no preguntamos Jesús, es tiempo de ir? Amén. ¿Qué no es una mejor pregunta? Señor, no es, yo quiero ir ya, Señor, es el tiempo para ir. Tú eres soberano, no yo. Dios, es el tiempo oportuno para ir a aquello que tú nos llamaste a hacer. Y quiero mostrarte el peligro de ser impaciente. Dios prometió a Abraham un hijo. Abraham creyó en la promesa, pero no esperó. Tomó a Agar, a su esclava de su esposa, forzó la promesa y el resultado fue conflicto, dolor y consecuencias que durarán por generaciones. ¿Miras el peligro de esperar, no esperar en Dios y de forzar las cosas? Agar fue el resultado de la impaciencia, Ismael, fue el resultado de la impaciencia de un hombre que creyó en Dios, pero no estaba dispuesto a esperar en Dios. Y tú dices en esta mañana, es que yo creo en el Señor, hermano. ¿Estás dispuesto a esperar en Él? Porque esperar es difícil. Estar en la sala de espera es difícil. ¿Has estado en el doctor recientemente? ¿Y te has sentado en la sala de espera? ¿Cómo estás? ¿Desesperado, acaso no? Estás así como tocando. Oye, dice mi esposa, yo soy impaciente, lo voy a hacer en eso. El Señor tiene que trabajar en mí en eso. Dice, cálmate, dice. Van a llegar. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué va a pasar. Pero ¿qué tal si en vez de hacer eso, yo descansara en Dios? Muchos de ustedes están en el cuarto de espera en esta mañana, a la espera de una respuesta divina de Dios. Y Dios en su palabra te dice, el tiempo de Dios es mejor que el tuyo. No te impacientes, descansa en Él. Y quiero decirte, cuando eres impaciente, afecta tu forma de vivir. Afecta tus emociones, estás tenso, estás estresado. Pero ¿qué tal si lo sueltas y descansas en aquel que tiene cuidado de ti? Que fuera de nuestras vidas, que en vez de desesperarnos, confiáramos en Él y descansáramos en Él. Un texto que me fascina y es uno de los textos de mi alma es: nuevas fuerzas tendrán a los que esperan en el Señor. Nuevas fuerzas. Te estás debilitando en esta mañana, recobra fuerzas en Él. Porque con aquellos que esperan en el Señor, dice Isaías 41, sus fuerzas serán renovadas. ¿Cuántos ocupan ser renovados esta mañana? Espera en Él y serás renovado. Porque dice la Biblia que tus alas serán como las de las águilas. Y yo pregunto, ¿quién le ocupa descansar en Él en esta mañana? Porque es lo mejor que puedes hacer, descansar en Él y en su tiempo y en su divinidad. La pregunta es, ¿estoy confiando en Dios? Muchas decisiones espirituales correctas se vuelven destructivas por tomarlas fuera del tiempo de Dios, hermanos. El activismo puede ser una forma de incredulidad. ¿Tú sabías eso? Querer hacer mucho a veces es no confiar en Dios. Espera en el Señor. Hay una segunda cosa que quiero mostrarte que dice el versículo 3 y 4 del texto. Que ellos querían la incredulidad, hermanos. Intenta redefinir a Jesús según sus propias expectativas. Ellos querían hacer que Jesús hiciera lo que ellos esperaban de Jesús. Muéstrate al mundo, Jesús. Los hermanos querían un Mesías visible, exitoso, reconocido. No rechazan a Jesús. Querían controlar a Jesús. Y quiero decirte que cuando tú eres una persona incrédula y que no has sido transformado por el poder del Evangelio, tú quieres controlar a Dios y no ser controlado por Dios. ¿Miras eso?
Tú quieres manipular a Dios a que haga lo que encaja con tus expectativas, en vez de dejarle que Él tome el timón del barco y dejar que Él tome el control de tu vida. Es impresionante que personas que de primera mano vieron a este Jesús milagroso dudaron aún de su tiempo y de su confianza. Un Jesús sin cruz, mis hermanos, es un Jesús sin cruz es un Jesús inventado. Un Cristo que nunca incomoda es un Cristo falso. Quiero decirte, hermanos, que no debemos intentar controlar a Dios, sino ser controlados por Él. No te impacientes, confía. No te desesperes, descansa, porque eso traerá alivio para tu alma. Y ellos ocupaban esperar y descansar. Hay una cuarta cosa que quiero mostrarte en el texto, que es que desafortunadamente la incredulidad, hermanos, es rechazar, y la incredulidad rechaza la verdad que expone el pecado. Estas personas, versículo 7 dice, el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia. Pero yo doy testimonio de él, que sus acciones son malas. Jesús dijo, no es mi tiempo, aunque para ustedes sí es tiempo oportuno, pero para mí no es el tiempo. Porque este mundo al cual yo me voy a dar a conocer a su debido tiempo, me odia. ¿Y por qué es que este mundo odia a Jesús? Porque Jesús confronta, expone, revela su maldad. Porque cuando tú eres confrontado por la verdad, la oscuridad es vista a plena luz. Amén. Pero cuando la luz viene al oscuro, ¿qué hace? Muestra la suciedad. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, no es mi tiempo, porque cuando yo sea mostrado al mundo, me van a odiar, no a ustedes, a mí, porque mi luz, mi santidad va a exponer su suciedad y su pecado. Porque es exactamente lo que le hace el Evangelio, hermanos. Tú no puedes vivir en el Evangelio y seguir pecando deliberadamente, porque es tal vez que no has conocido el Evangelio. Porque cuando tú conoces el Evangelio, tu pecado te es expuesto. Hace un par de semanas hablé de examinar, probar y volver a Dios, ¿recuerda? Y les hablé del espejo que revela tu verdadera condición. ¿Y qué les dije? El espejo no está ahí para decirte, qué chulo estás. No, es para decirte la verdad. No es como el de Cruella de Vil. No, that's not the one. No es como la de Snow White, la madrastra mala que te va a mentir. Porque es exactamente lo que la palabra de Dios es, un espejo que revela tu pecado. Y Jesús dijo, esta gente me va a odiar porque yo doy testimonio de su maldad y de su pecaminosidad. Si tú has predicado el Evangelio y la gente no se ha incomodado, no lo has predicado bien. Quiero decirte una vez más, si tú has predicado el Evangelio a una persona y no ha causado un sentir de culpabilidad por su pecado, no has predicado bien el Evangelio. Porque el Evangelio no está para endulzarle el oído a la gente, es para mostrarle su pecaminosidad. Es para decirle a la gente, tú ocupas un Salvador porque eres un pecador igual que yo. Tienes cuentas pendientes con el juez del universo, y el único que puede saldar tu deuda se llama Jesús, el cual vino a pagar toda tu maldad y clavarla en una cruz para salvar a pecadores viles como tú y como yo. No prediques a un Cristo del huido, predica a un Cristo resucitado que salva a pecadores. Hermanos, cuando demos el Evangelio, no hablemos de lo hermoso que es la vida cristiana, hablemos de lo hermoso que es Jesús como Salvador, que salva a pecadores como usted y como yo, y que nos da vida eterna. ¿Qué me importa una vida de lujo si cuando me muera mi alma perece? Pero qué tal si vives en prueba como todo, pero cuando mueras estarás descansando en el eterno gozo de tu Señor y Salvador. Eso es lo que la gente ocupa ver, su pecaminosidad, su maldad, su necesidad de ser salvos, hermanos. Cristo predicaba así, Marcos 5, 1:5, decía Jesús que iba y le decía que el reino de Dios se acercaba, y le decía, arrepiéntanse y crean. No les prometía cosas. Jesús no les prometía mejor vida, no les prometía una mejor herencia, ni salud física, ni resolución de sus problemas. Les prometía, cree
y arrepiéntate. ¿Por qué es que eso ya no está en nuestro mensaje? Porque no es popular. ¿A qué persona le gusta decir ocupas arrepentirte? Nadie quiere cambiar su pecado, quieren esconder su pecado. Por eso que cuando viene a la luz de la palabra exponer su pecado es, ¡ay, ahí nos vemos! ¿Sí? Hay un pecado que ocupa ser confrontado, y cuando es confrontado incomoda, y cuando incomoda hay dos respuestas: o arrepiéntete o sal huyendo. Ahora la pregunta es, ¿qué haces tú cuando eres confrontado en pecado? No por una persona, nomás por la palabra de Dios. Cuando tú estás a solas con Él, orando a Él, y Él te dice en su palabra un pecado que tú está en tu corazón, y el Espíritu te lo trae a tu mente, a tu corazón, ¿estás arrepintiéndote? ¿O lo oprimes? Me dice mi esposa recientemente, me dice, mi amor, tienes que aprender a ser más paciente. Y yo le dije, yo pude responder de dos maneras: o enojarme porque me está diciendo impaciente, o si sabes que gracias por hacerme saber que yo ocupo confiar más en Él. ¿Qué haces tú cuando el pecado es confrontado en tu vida? ¿Cómo respondes? ¿Le odias a Él porque revela tus acciones malas, o corres a ese Salvador que te puede salvar? Jesús no es odiado por ser cruel, hermanos, sino porque Él es verdad. La verdad expone el corazón que uno quiere esconder. Juan el Bautista no fue encarcelado por sus tonos, sino por su verdad. Dijo a Herodes lo que nadie se atrevía a decirle, la verdad que siempre incomoda. No odiemos el espejo porque miente, sino porque muestra lo que no queremos ver a la luz, a la luz de la verdad, a la luz de la cruel verdad. Hermanos, estamos pecando de incredulidad. La incredulidad rechaza la verdad. Ahora pregunto, ¿cómo respondes tú cuando tu pecado es confrontado por la verdad? ¿Cómo respondes cuando Dios te muestra a la luz de su palabra que tú eres un pecador que ocupa ser arrepentido? Hay una quinta cosa que quiero mostrarte en el texto, que es la incredulidad culmina en temor y en silencio. Escucha lo que dice el versículo número 8. Subí ustedes a la fiesta, yo no voy a subir. Yo no subo a esta fiesta porque aún mi tiempo no ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Quiero decirte que hay momentos donde tú tienes que resistir el mal consejo. Jesús resistió porque sabía que no era el tiempo de Dios. Resistió las voces de aquellos que querían apresurar su proceso a la cruz. Y dijo, no es el tiempo soberano del Padre yo ir a la cruz, por eso yo decido quedarme. Pero escucha, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Él también subió. No abiertamente, sino en secreto. ¿Por qué lo hizo en secreto? Escucha lo que dice este cuarto punto. ¿Dónde estoy? Right here. Hay un sexto punto que no añadí a la pantalla, pero se lo voy a decir. La incredulidad busca, hermanos, espectáculo, pero la fe obedece en silencio. Quiero decirte, ellos querían una entrada triunfal de Jesús. Ellos querían que Jesús dijera, mira, el Salvador, el Mesías, recíbanlo. Como ¿quién es él? El rey de Israel. Imagino que querían fiesta, todo el mundo, recíbanlo como un espectáculo. Pero se quedaron sin espectáculo. Porque la verdadera fe no quiere ser expuesta, la verdadera fe es obediencia en silencio. Porque Jesús no entró como ellos querían que Él entrara. Él entró en silencio. Él entró para que nadie se hubiera dado cuenta que Él entró. Dice el texto que Él entró en secreto. En otras palabras, de forma desapercibida en su griego original. Tal vez se cambió para que nadie se diera cuenta que Él entró. Y esto es poderoso, hermanos. Porque cuando somos incrédulos, cuando somos personas que no creemos en Él, queremos llevarnos nosotros la gloria.
robarle a Jesús la gloria, pero Jesús dice, no, hazlo en secreto, como yo lo hago cuando yo obedezco a mi Padre. Hazlo en secreto, porque la verdadera fe es expuesta, hermanos, cuando lo hacemos en secreto. Y yo te pregunto, ¿cómo es tu obediencia a Dios cuando nadie te está viendo? ¿Cómo es tu obediencia a Dios cuando no hay nadie para decirte amén o aleluya? ¿Cómo es tu adoración cuando estás adorando en el carro, cuando no hay nadie más? ¿Cómo es tu adoración cuando estás tú y Dios? Porque la verdadera adoración es aquel que obedece en silencio y no el que busca hacer un espectáculo. Ellos querían hacer un espectáculo. Ellos querían una entrada triunfal. Mira, yo soy hermano de Jesús. Yo soy especial. Se les cayó el circo porque Jesús entró en silencio. Él obedeció a su Salvador en su corazón. Él expuso la verdadera obediencia. Jesús no sube para impresionar, sube para obedecer. La fe no necesita aplausos, la incredulidad sí la necesita. David fue ungido en secreto, nadie lo aplaudió, pero Dios estaba formando a ese David pequeño. ¿Tú sabías eso? Dios hace su obra más profunda cuando nadie está mirando. Mi pregunta es, ¿tu obediencia es mejor cuando es en secreto? Eso es un reto para ti y para mí. Porque nuestra realidad es que nuestra incredulidad nos hace hacer mirar que somos algo que no somos en realidad, como los hermanos de Jesús. Pero en realidad ellos no estaban dispuestos a obedecerlo en secreto, sino querían la admiración de todos. Y por último quiero decirte que la incredulidad culmina en temor y en silencio. Escucha, hermanos, y escucha bien lo que dice el texto. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino en secreto. Pero por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está este Jesús? Y había mucha murmuración entre la gente de él. Unos decían, eres bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Tú vas a saber que tú eres un incrédulo, que no has creído en Jesús cuando tú por temor no hablas de él. Muchos decían, sí, este Jesús realmente es quien dice ser, es bueno. Otros decían, no, es uno que está extraviando a la gente. Pero el texto nos dice que nadie habló abiertamente por miedo. Nadie. ¿Algunos hablaron? Nadie habló. ¿Por qué no hablaron? Por temor y porque realmente algunos no habían creído en él. ¿Tú sabes que la incredulidad se manifiesta? Cuando nadie habla, el que cree en Cristo levanta la voz. El que nadie está dispuesto a decir la verdad, el que cree en Jesús está dispuesto a pagar las consecuencias con el fin de decir la verdad. ¿Por qué callaron? Por miedo. Porque no creían en él. Porque querían a un Jesús que no los incomodara. Querían a un Jesús que se ajustara a sus vidas, pero no a un Jesús que salvara sus almas. Hermanos, eso es poderoso, porque muchos de nosotros callamos. Pero ¿qué tal si realmente hemos creído en ese Jesús y en vez de callar proclamamos con poder este mensaje? ¿Qué tal que en vez de que cuando el mundo calla nosotros decimos la verdad? ¿Qué tal que cuando el mundo lo rechaza, usted y yo permanecemos firmes, anclados en su verdad? Porque es exactamente lo que el texto nos dice que estos hombres no hicieron. Ellos no lo confesaron porque Él no era Señor de sus vidas. Pedro lo negó a Cristo Pedro negó a Jesús por miedo. ¿Recuerdan eso? ¿Sí recuerdan eso? Pero después del Pentecostés lo proclamó sin temor. ¿Qué pasó? En un momento lo negó y en otro momento lo proclamó. ¿Qué sucedió? Es que en el principio era un incrédulo. Yo estoy convencido que Pedro no había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque lo negó.
Pero en el momento de su negación, el Espíritu le dio la gracia del arrepentimiento y ese hombre se arrepintió. Y cuando se arrepintió y nació de nuevo, fue un poderoso evangelista para la gloria de Dios, que inició en el día de Pentecostés, junto con los demás discípulos, el poderoso movimiento de la iglesia que el día de hoy sigue activa, la iglesia de Jesucristo. Juan nos enseña la incredulidad, hermanos, y nos muestra que es posible caminar con Jesús, pero no pertenecer a Él. Este versículo nos muestra, hermanos, que es posible estar cerca de las cosas de Dios y no pertenecer a Él. Puedes admirar su poder y aún no permanecer a Él. La pregunta final que te hago es, si no confiamos en Él como suficiente Salvador y Señor de nuestras vidas, si hay incredulidad en mi corazón, ¿estás dispuesto a arrepentirte de tu incredulidad? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, ha habido incredulidad en mi corazón, pero yo me quiero arrepentir? Yo me quiero arrepentir, Dios. Porque realmente al analizar mi vida, yo me he dado cuenta que no he creído en Jesús como Salvador. Y muchos de nosotros, hermanos, y muchas personas no han creído en Jesús para salvación, sino que han creído en un Jesús poderoso, pero no en un Jesús que restaura y salva. Quiero decirte que Jesús, mis amados hermanos, cuando viene a la vida de una persona, jamás es igual. Porque el poder del Evangelio transforma vidas. Romanos 1 dice que el poder del Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Yo te pregunto, ¿tú has creído en Jesús en esta mañana? Yo no sé. Tal vez tú eres como los hermanos de Jesús. Solamente has estado cerca de Él. Pero tú te has rendido a Él, es la pregunta. Y si no lo has hecho, ¿qué te está deteniendo de creer en Él en esta mañana? Si el Espíritu de Dios en esta mañana te ha dado convicción de que tú has estado cerca de Él, pero tú no has nacido de nuevo, si tú no has creído en Él, ¿qué te está deteniendo para hacerlo el día de hoy? Pídele perdón a Dios por haber vivido como un incrédulo, porque hemos vivido en ocasiones como incrédulos. Pero hoy te es presentado el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, el cual vino para morir por pecadores como tú y yo, el cual llevó sobre la cruz la pena de tu pecado, el cual llevó cada desobediencia tuya y la clavó en una cruz. Y él dijo que cuando él fue clavado en esa cruz, él dijo, terminado es. Yo he pagado tu condena. Y la palabra de Dios nos enseña, amado hermano y amigo, que Cristo murió no nomás para ser crucificado en una cruz, sino porque llevó la ira de Dios mismo. Que fue sepultado, pero el tercer día se levantó entre los muertos y Él hoy es Señor. Y Él te llama al arrepentimiento. Él puede cambiar tu incredulidad en fe. Ven a Jesús si no lo has hecho en esta mañana. Y cree en la obra de Jesús, el cual murió para salvarte. Pero arrepiéntete y cree en Jesús. Y Padre, yo te ruego en este momento, Señor, que si hubiera una persona que está en este lugar, Padre, que no conoce a Jesús, sino que tal vez ha estado solamente cerca de ti, Dios, yo te ruego que tú los salves en esta hora, Dios. Que si hubiera alguna persona, Padre, en este lugar, Padre, en este momento, Señor, que no ha declarado a Jesús como Señor, que en esta mañana lo haga, Dios. Salva al pecador en esta mañana, Señor. Trae salvación en este lugar, en este momento, Espíritu de Dios. Convence al pecador de pecado, porque solamente tú lo puedes hacer, Dios. Atráelo a ti mismo, Dios, en esta mañana, Señor. Regálele al pecador la salvación, a aquel que tal vez no te conoce esta mañana. Y remueve la incredulidad, Señor, el corazón duro. Y cámbialo por un corazón de carne, Señor, rendido a tus pies. Salva, Señor, en esta mañana el pecador, para que tú te lleves toda la gloria y la honra, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Su iglesia dice, ¿por qué no te pones de pie y adoramos a Dios?